Cuando te ha hecho eso, de verdad es que a mí se me han saltado todas las válvulas del corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, si alguien se piensa que estoy aquí para chulearme por tener, en este caso, razón, pues está muy equivocado. Yo maldigo hasta el último vídeo que he dedicado a los peligros del peso muerto. Y como mensaje inicial, os recuerdo, si queréis hacer peso muerto, porque queréis competir, adelante. Tener cuidado y, si es posible, poneros en contacto con alguna academia, algún centro en el cual se entrene específicamente el powerlifting y te ayuden al máximo. Pero por favor, si no vas a competir, no hagas peso muerto. Porque puede que no, pero puede que sí, te pase algo como lo que le ha pasado al señor Joelus Komunis. A ver, ¿cómo estás, tío? No tengo ni puta idea de lo que significa el nombre de tu canal. Por lo tanto, si en algún momento te pones en contacto conmigo, pues me lo explicas y nos echamos unas risas. Yo de momento te dejé un comentario en tu vídeo, el vídeo de tu lesión, y te dije, bueno, te voy a llamar Joeli, ¿vale? Porque me mola. Y si no te gusta, me lo dices y lo cambiamos por otro, ¿vale? A ver si ahora van a empezar a llamarte Joeli y la liamos. Y bueno, pues nada, os pongo en antecedentes. Este hombre, al que yo lógicamente tengo que considerar una nueva víctima del peso muerto, pues nos cuenta como hace poco, pues como todo el mundo o sus seguidores saben, que no son tan pocos, tío, que no son 4 gatos, ¿vale? Bueno, pues este señor empezó a hacer peso muerto, ¿vale? Imagino que entre otras cosas. Y bueno, pues iba bien. Estaba ya, si no recuerdo mal, en 190 por 4, una cosa así, como le vimos hacer en el vídeo de su canal. Y bueno, pues nos dice que desde el primer momento pues empezó a notar sensaciones en rodillas y en la espalda, pero que bueno, pues lo consideró normal debido a la alta exigencia de ejercicios como el peso muerto, la sentadilla, etcétera, ¿no? Y bueno, pues resulta que hace aproximadamente un mes, pues durante un entrenamiento, bueno, pues él pensaba que no era el día, pero bueno, pues eso que te dices, vamos allá, vamos a entrenar, no pain, no gain, pues hizo un entrenamiento clásico de peso muerto y él notaba que esas molestias que llevaba teniendo ya tiempo, pues que en ese momento estaban yendo a un extremo extraño e incontrolado. Y efectivamente, un mes después, más o menos, y sobre todo espero que ahora estés mejor, es lo primero que te deseo, ¿no? Pues un mes después, pues está jodido. Está jodido y bueno, pues está jodido hasta un extremo de estar totalmente confuso. Porque es algo, a ver, cuando a uno le duele la espalda y no le ha dolido nunca, pues es tan inhabilitante, imposibilitador, que realmente pues pasas de ser un superhéroe, como es la gente joven, que es así como nos sentimos o nos hemos sentido, pues pasas de ser un superhéroe a estar como si fueras una piltrafa. Y claro, pues es lo que le está pasando a él. Él nos cuenta cómo ahora está incómodo en la cama, está incómodo conduciendo, tiene dificultades para levantar el pie, está incómodo de pie, está incómodo caminando, le duele sentado, le duele a todas horas y en todas las posturas, que es el cuadro típico pues de una lumbalgia o ciática aguda. Es decir, cuando te duele algo durante 3-4 días, bueno, pues es algo pasajero, por así decirlo, ¿vale? Eventual. Pero cuando te duele durante un mes, pues ya empieza a hacerse un poquito, a cronificarse, por así decirlo, ¿vale? Entonces él, pues nos cuenta cómo, un poquito sorprendido por algo totalmente desconocido para él, que le imposibilitaba por completo entrenar de una forma normal, pues decide ir al médico por recomendación de su madre y se va a urgencias. Entonces en urgencias, pues le dicen que, después de, imagino, hacerle algunas, yo qué sé, ¿no? Alguna anamnesis de algún tipo, pues le dicen que tiene una contractura y que tiene el piramidal tocado. Y bueno, pues él con ese diagnóstico, pues se va a un fisio, el orden no estoy seguro, ¿vale? Se va a un fisio y en las imágenes se ve cómo le hacen una punción seca y luego cómo le hacen una manipulación en torsión, ¿vale? La gente lo llama desbloqueo, desimbricación, llámalo como quieras, ¿vale? Mira, ¿has oído? Pues es algo parecido, pero a otro nivel. Bueno, pues se lo hacen. Él dice que siente dolor durante todas las maniobras, que lo pasa mal. Y luego, pues, no tengo idea quién, ¿vale? Pero imagino que esos ejercicios que debemos hacer, pues alguien se los recomienda, ¿no? Y claro, pues yo estoy viendo el vídeo y estoy totalmente estupefacto. Estoy totalmente estupefacto. Antes que nada, debo decirte, por si acaso no has visto nunca un vídeo mío o no me conoces, que a ver, yo, que he tenido una carrera deportiva muy extensa, dilatada y compleja, pues a una edad más o menos un poco mayor que tú, pues haciendo un peso muerto, me hice daño en la espalda. Que más adelante se agravó
por trabajar movimientos supuestamente abdominales en voladizo y se agravó mucho, hasta el extremo de que estuve con una ciática 2 años y medio. 2 años y medio. Fue una barbaridad. Y luego la he vuelto a tener varias veces a lo largo de mi vida, con lumbalgias ocasionales, porque ya nunca te abandona. Y hasta recientemente tuve una brutal, ¿vale? Una brutal. Entonces, bueno, pues en mi pellejo lo he sufrido y potencialmente lo puedo seguir sufriendo. Y luego a la par, pues he entrenado a unas 12.000 personas, las cuales, en muchas ocasiones, cuando han llegado a mí, pues me han contado que tenían problemas lumbares. Y yo, lógicamente, con toda la experiencia, con todo lo que he estudiado, etcétera, con todo lo que he acumulado en mi mente, pues he intentado y creo que he conseguido acotar el terreno de tal manera que las personas a las que he dirigido pues no han tenido problemas de espalda. El 100% de los casos es prácticamente imposible porque cuando tienes un caso crónico o un caso crítico o agudo, pues hay que tomar medidas que a veces no tienen que ver con el entrenador. Y también te diré que la mayoría de las veces, cuando me he encontrado con casos de este tipo, pues la forma en la que he trabajado estaba muy alejada de proponer ideas en base a sugerir nuevos sistemas o formas de entrenamiento para seguir avanzando, porque la experiencia me ha dicho que hay un momento en el que tienes que hacer aquí stop, ¿vale? Entonces voy a ir comentando un poquito las cosas. Mira, me voy a ir aquí un momentito y te voy a explicar rápidamente. Nuestra columna, ya sabes que en visión lateral tiene hasta 5 curvaturas y 3 muy evidentes, que son la curvatura cervical, la dorsal y la lumbar. Luego está el sacro y el coxis, ¿vale? Que cambian también de curvatura. Pero digamos que la zona crítica, cuando tenemos un problema de erectores espinales, por así decirlo, la zona crítica, la zona en la que más comúnmente se producen incidencias o patologías discales, porque son discales. A ver, aquí el tema está en que tú, como se ve perfectamente, estás ahí moviendo un montón de peso y tus músculos erectores espinales, entre otros, pues tienen una capacidad brutal. Si no, no estarías moviendo esa carga, esos 200 kilos con esa facilidad, ¿vale? Aunque por dentro tú estuvieras colapsado y jodido diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Noto que toda la presión está en la zona lumbar. A ver, tú dices también, yo quería tirar con las piernas, pero no estaba tirando con las piernas. A ver, por mucho que tú hagas que las piernas asuman un porcentaje en la carga del peso muerto, tú no puedes evitar que la mayoría de la carga se la lleven los erectores espinales. Lo cual, si tienes una musculatura poderosa, pues ya está, perfecto. Pero ¿qué sucede? Que las estructuras que están relacionadas con los erectores espinales, y especialmente la zona lumbar, tienen una cosa entre vértebras, entre estructuras óseas, que se llaman vértebras, tienen una cosita entre medias que se llama disco. Y dentro del disco hay unas estructuras que son el núcleo pulposo y los anillos fibrosos, que tienen estas características. Los anillos fibrosos, de alguna forma, son más estables, pero el núcleo, bueno, pues tiene una serie de sustancias en su interior que tienen la característica de estar constantemente en una situación de flujo, de entrada y salida de nutrientes o de estructuras que lo componen, que lo consolidan. Y eso que hace que el núcleo del disco pues esté siempre alrededor del 87, 88, 89% de agua, más otras, como te digo, estructuras que lo consolidan, bueno, pues tiene, por así decirlo, la característica que ese flujo de sustancias y de nutrientes pues está constantemente en movimiento, de tal manera que cuando llevamos mucho tiempo de pie o llevando peso, o cargando, o caminando, etcétera, bueno, pues de una manera muy clara y documentada experimenta lo que llamamos deshidratación discal. Y es algo que simplemente al cabo de unas horas de descanso y una rehidratación y una alimentación adecuada, pues hace que volvamos a tener día tras día la estructura prácticamente en las mismas condiciones que el día anterior, una vez estemos ya totalmente desarrollados, ¿vale? Seamos adultos. Entonces, ¿qué sucede? Que ese núcleo que tú ves ahí tiene unas características mecánicas que hacen que, además de estar siempre más cerca de nuestra zona posterior, de nuestra espalda, por así decirlo, cuando nos inclinamos hacia adelante, pues tiende a irse precisamente hacia la espalda, y cuando nos inclinamos hacia atrás tiende a irse hacia nuestro ombligo. Pero posicionalmente el núcleo está siempre más cerca de la parte posterior. Fijaros, ¿vale? Como las distancias aquí son ligeramente diferentes. Eso quiere decir que cualquier incidencia es mucho más probable que se produzca en la zona posterior. Cuando nos inclinamos hacia adelante, pues se abren por detrás, digamos, los espacios vertebrales y el núcleo se acerca mucho a la zona del nervio, a la zona de la médula espinal. Y cuando nos inclinamos hacia atrás, pues de alguna forma el núcleo se aleja. En esta fase es donde los expertos dicen que si se produce cualquier tipo de incidencia, pues es mucho más probable en el cambio de la posición redonda a la posición erguida, ¿vale? Pues es donde es más probable que por el mecanismo, por el traumatismo, por la velocidad, por la carga, por la presión, se produzca una incidencia discal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que cuando tú tienes una incidencia discal por exceso de presión, que a pesar de que esté controlado por la musculatura, aquí
tenemos que tener en cuenta, y en ese caso concreto ya te diré yo que tú, como has dicho, no tenías muy claro si estabas bien preparado para hacer el entrenamiento ese día, pues a ti te coincidió un día en que todavía no habías tenido totalmente recuperada la estructura discal y lógicamente le sometiste a un esfuerzo máximo. Simplemente eso. El hecho de que no la tuvieras totalmente recuperada pudo ser un episodio puntual. Y evidentemente a mí eso sería lo que menos me preocuparía, porque hubiera sido una incidencia eventual que ahora te explicaré. Pero el hecho de que ya llevaras tiempo con ello, pues me indica que ese proceso de recuperación podría estar siendo completo todos los días, pero que el núcleo del disco ya podría estar un poco degenerado. ¿Cómo se degenera el núcleo del disco? Bueno, pues es como una yema de huevo rodeada por aros de cebolla. Lógicamente, si en algún momento los aros de cebolla sufren alguna fractura, la yema del huevo se puede escapar a través de los aros de cebolla. Entonces, fíjate, un impeachment o pinzamiento consistiría en que durante alguna de esas maniobras de levantamiento, pues el núcleo, y más si es de una forma violenta, de una forma balística, pues el núcleo en toda su extensión, pues se comprime abombándose hacia la parte posterior, empuja todos los anillos fibrosos y en un momento dado contacta con el nervio raquídeo, ¿vale? Que viene, ya sabes, desde el cerebro y se transmite a todas nuestras extremidades. Entonces, en este caso, el pinzamiento puede ser algo eventual, algo que te dé 1, 2, 3, 4, 5, una semana, 10 días, ¿vale? De molestias. Pero resulta que cuando el núcleo del disco, por envejecimiento, por microtraumatismo, por exceso de carga, por exceso de trabajo, por poca recuperación, cuando el núcleo, de alguna manera, escapa a través de los anillos fibrosos, porque se produce una ruptura, una fractura, ¿vale? En esos anillos, pues empieza lógicamente a desplazarse hacia la zona en que lo tiene más fácil, es decir, hacia atrás. De tal manera que esta pequeña, como ves, prolapso o protusión, porque se puede llamar de las dos maneras, ¿vale? Aquí los matices son más bien médicos, bueno, pues empieza a empujar toda la masa de anillos fibrosos y además a intentar escapar a través de ellos hacia la zona medular. Entonces resulta que cuando llega ya al límite de sobrepasar, de fracturar todos los anillos fibrosos y sobresale por fuera de lo que es el disco en sí, puede llegar a contactar de forma permanente con alguno de los nervios raquídeos. Y a ese fenómeno lo llamamos hernia discal. Entonces, cuando esa hernia discal comprime el nervio raquídeo, normalmente puede llegar al extremo de estar siempre molestando, siempre produciendo dolor, y ese dolor pues además puede manifestarse en determinadas situaciones que inducen al cirujano, al traumatólogo, al neurocirujano a intervenir para eliminar esa protusión que ha llegado a un límite inaceptable. Entonces, a ver, una de las cosas que puede pasar a veces en este impasse es que algo de la sustancia del núcleo que ha estado escapando, en algún momento, por alguna circunstancia o mecanismo difícil de explicar, puede ser que en algún momento se produzca una fractura parcial del núcleo y que se quede atrapado entre las estructuras de los anillos fibrosos. Y eso, pues, es algo que es crónico, que puede provocar molestias eventuales, pero que normalmente se manifiesta, pues, en algo que te acompaña durante toda la vida, pero que no necesariamente impide una actividad normal, una actividad física, dentro de unos límites razonables. Entonces, bueno, todo esto que te he contado, y que ojalá sea esto nada más, y que no sea ninguna de estas situaciones, ¿vale? Pues todo esto que te he contado, además puede verse agravado por factores genéticos, como puede ser que tú tengas un canal medular estrecho. Este fenómeno, que es genético, que es hereditario y que porcentualmente o estadísticamente se diagnostica en no menos del 9 o 10% de la población, ¿vale? Pues este fenómeno, en determinadas circunstancias, puede hacer que este cuadro se haga crónico. Y es algo que va en nuestra naturaleza, es decir, que yo ahora mismo, fíjate, apostaría porque es posible que tú tengas un canal medular estrecho unido a determinadas circunstancias de las que te he relatado, ¿vale? Yo apostaría por ello. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que esa duración del proceso pues puede estar relacionado con algo que está costando revertir, dado que tu cuerpo lógicamente desencadena una serie de medidas extraordinarias, pues entre ellas el dolor, para avisarte de que te estés quieto. A ver, para avisarte de que te estés quieto. Yo ahora te voy a contar rápidamente cuál es mi opinión sobre todo lo que te ha acontecido, que no tiene que ver con lo que te ha pasado, ¿vale? Tú te vas a urgencias y te dicen que tienes pinzamiento y que tienes tocado el piramidal. A ver, tú no has dicho en ningún momento, hasta donde yo he oído en el vídeo, que te hayan hecho ni una radiografía, ni una resonancia magnética, ni una tomografía. No te han hecho nada. Y si no, por favor, me lo dices, porque me gustaría saberlo. A ver, una cosa, si te han hecho una radiografía, la radiografía puede dar muchos datos, pero no nos va a dar ninguna información acerca del posible estado del disco o del núcleo de determinado disco. Nos puede dar información sobre el espacio entre las vértebras o sobre el desplazamiento relativo de ellas, que pudiera ser, ¿vale? Hay casos por ahí documentados de, al hacer peso muerto, pues originar una espondilolistesis que luego se agravaría con una espondilolisis, ¿vale? Bueno, pues hay casos documentados, pero en una radiografía
Más allá de eso, no se ve el estado del disco. Por lo cual en urgencias, y yo entiendo que es difícil determinar cómo de crítica es la incidencia, ¿vale? En urgencias te tienen que derivar al día siguiente a un traumatólogo para que el traumatólogo automáticamente te diga: tiene usted que hacerse una resonancia nuclear magnética para que veamos si hay alguna incidencia discal. Eso no lo han hecho. Hasta donde yo sé te han dicho, pues probablemente reposo relativo, algún antiinflamatorio. Y eso, si te han mandado algún antiinflamatorio, ¿vale? Que lógicamente hay que prescribir antiinflamatorio. O sea, no podemos estar con dolor. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si te tomas un antiinflamatorio muy potente y te quita el dolor, pues lo mismo cometes el error más típico de todos los deportistas, que es volver a entrenar como si fuéramos unos burros diciendo esto ya se ha pasado. No, el antiinflamatorio es para permitirte hacer una vida normal durante el periodo de recuperación. Periodo de recuperación que te diré que según los expertos traumatólogos y cirujanos, cuando se trata de una incidencia discal de estas características... En 2 vídeos, señores, porque se nos va a media hora. En el próximo vídeo terminaré la explicación y también revisaré la conveniencia de rehabilitar o no algo que posiblemente no necesite rehabilitación, sino que necesite reposo. Porque hasta donde yo sé, nadie mete el dedo en una herida para ver si está curada. ¿O sí? Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.